Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el rapto secreto o arrebatamiento. Cuando se habla del final de los tiempos o escatología, es la parte de la teología encargada del análisis de los conocimientos relacionados precisamente al final de los tiempos. Un concepto particularmente fuerte dentro de las denominaciones protestantes y particularmente dentro de aquellas de corte pentecostal se refiere a un acontecimiento previo a la segunda venida de Cristo, también conocido como parusía. Estamos hablando de el rapto o arrebatamiento. Estos grupos, basados en lo que interpretan de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, creen y enseñan que los justos serán llevados secretamente al cielo en los días previos al periodo de gran tribulación en donde se manifestará el anticristo, lo que precederá a la segunda venida de Cristo. Desde este punto de vista, solo los pecadores y los cristianos tibios serán dejados atrás para sufrir durante este periodo de prueba. Esta supuesta elevación de los justos al cielo antes de la gran tribulación se ha popularizado en libros, en series, en películas, alimentando la imaginación de muchos. Pero, ¿es correcta esta doctrina? ¿Fue efectivamente enseñada por Jesús y los apóstoles? Para llegar a eso, primero tenemos que ir por partes. Según la página de las Asambleas de Dios, la asociación pentecostal más grande del mundo, link en la descripción del video, dice lo siguiente sobre el rapto o arrebatamiento. Abro cita. El rapto o arrebatamiento, esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero ha sido usada tanto que una de las definiciones para la palabra en inglés en el Webster First New International Dictionary Unabridged es: cuando Cristo levanta a su verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra, donde todos disfrutarán de felicidad celestial con su Señor. La palabra raptar se podría usar para traducir la palabra arrebatado de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado de un lugar mientras el otro individuo sería dejado. Esto indica un traslado repentino de los creyentes de la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar la tribulación, como dice Mateo 24 versículos del 36 al 42. Cierro cita. Luego, esta misma página dice más adelante, abro cita: en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18, él considera un aspecto diferente de la segunda venida. Este breve pasaje es la enseñanza más directa y clara sobre el rapto en el Nuevo Testamento. Solo habla de los creyentes, tanto vivos como muertos. No dice que los justos verán a Cristo en ese momento. Pablo describe la venida de Jesús en el aire, pero no dice nada de que sus pies tocarán la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida. Ese es Zacarías capítulo 14, versículo 4. Es el momento cuando se cumplirá 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, y seremos como Él. Cierro cita. Dentro del mismo protestantismo, esta doctrina no es uniforme, ya que el arrebatamiento se circunscribe en un sistema teológico llamado dispensacionalismo, que a grandes rasgos puede entenderse como un sistema teológico cristiano evangélico que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. El dispensacionalismo sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino que son dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Dentro del dispensacionalismo podemos encontrar tres posibles escenarios del arrebatamiento. El primero es la pretribulación. En este caso, el rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Es la doctrina mantenida por grupos protestantes y pentecostales más extendida. El problema es que esta doctrina exige tres venidas de Cristo: en Belén de Judá cuando vino en carne, el día del arrebatamiento y luego después de la tribulación para establecer su milenio. La Biblia no habla en estricto rigor de tres venidas, siempre habla de dos, como Hebreos capítulo 9 versículo 28, Mateo 24 versículo 24 al 31, Marcos 13 del 24 al 27 y 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 1 al 12. El segundo escenario sería la medio tribulación. La otra opción sería entonces que el rapto ocurriera en medio de la gran tribulación y tiene los mismos problemas bíblicos que la anterior. Exige tres venidas de Cristo, contrario a lo que enseñan las Escrituras. El último es la post-tribulación.
El rapto ocurrirá justamente después de la tribulación y antes de la segunda venida de Cristo. En este caso, el rapto ocurrirá justamente en el momento de la segunda venida de Cristo. Es la versión que más se parece, en cierto sentido, al catolicismo, lo que enseña el catolicismo, o al protestantismo histórico, o a los ortodoxos también. Como por ejemplo en Mateo capítulo 24, del verso 29 al 31, Marcos 13, 24 al 27, y como habíamos dicho anteriormente, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 1 al 12. Según la investigación de Paul Tipton, autor de The Rapture Trap o La trampa del rapto, la doctrina del rapto nace en el siglo XVIII. Increase Mather, clérigo puritano de Nueva Inglaterra en la colonia de la Bahía de Massachusetts y presidente de la Universidad de Harvard durante 20 años, escribió sobre cristianos arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Algo similar ocurre con el jesuita chileno llamado Manuel Lacunza, que escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad bajo el seudónimo del rabino Juan Josafá Ben-Ezra en 1791, el cual fue publicado entre 1811 a 1816, en el que se especula que los fieles que han recibido la comunión con frecuencia serán hacia el fin del mundo recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo es castigado. Posteriormente, Edward Irving, un presbiterano escocés y precursor de los movimientos pentecostal y carismáticos, descubrió el libro de Lacunza, lo tradujo del español al inglés, siendo publicado en Londres en 1827, por lo que esta idea se expandiría rápidamente en estos círculos. Pero esta teoría tomaría cuerpo definitivo después del gran fiasco de 1859, cuando se fijó la fecha del retorno de Cristo, lo que evidentemente no sucedió. En ese momento, John Nelson Darby, predicador y profesor bíblico anglo-irlandés, llamado el padre del dispensacionalismo, conoce a Irving y asiste a sus reuniones, en donde conoce a una joven escocesa llamada Margaret MacDonald, que habría tenido una visión en la que la segunda venida de Cristo sería en dos fases o etapas. En la primera fase, Jesús vendría secretamente o invisiblemente al mundo para llevarse a su iglesia al cielo, de rapto secreto o desapariciones misteriosas, con el propósito de que ella no sufra la gran tribulación que provocará el anticristo final. En la segunda fase de su segunda venida, Cristo supuestamente vendrá personalmente y visiblemente con su iglesia exactamente 7 años después. Ahora, en 1909, Cyrus Scofield Ingerson, abogado de Kansas, que fue fuertemente influenciado por los escritos de Darby, publicó la primera edición de su famosa Biblia de referencia Scofield, la que masifica esta teoría en los Estados Unidos. Entonces así, la teoría del rapto secreto habría nacido. Como se decía en la introducción, el texto que regularmente se utiliza para apoyar esta doctrina es el siguiente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Particularmente se hace énfasis en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo citado fue originalmente escrito en griego koiné. Utiliza la palabra arpagesomesa, que podría traducirse como seremos arrebatados o seremos llevados, o frases parecidas también. La palabra es una conjugación del verbo arpazo, que significa arrebatar, tomar, llevar, raptar y verbos similares. En la Vulgata, arpagesomesa se traduce al latín como rapiemur, que
tiene un significado similar y del que proviene el verbo rapio y del cual también a su vez deriva la palabra rapto. Para entender el texto en su totalidad debemos ir un poco más atrás, particularmente desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De acuerdo a esto, podemos concluir que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses debido a que estos estaban de duelo por la muerte de algunos miembros de la iglesia, y creyeron que, aunque los que estaban muertos en realidad se levantarían otra vez, sería mucho después de los que vivieran cuando el Señor Jesús regresara en su gloria, y siempre estarían en una condición inferior a ellos. Pablo entonces les dice que en el versículo 14 ellos no deben estar tristes ni preocuparse por eso, porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ¿el apóstol Pablo se refería al rescate secreto de los elegidos para escapar de la tribulación? Según el contexto, para nada. Aquí está diciéndole a la comunidad de Tesalónica que en la segunda venida gloriosa de Cristo, los muertos no estarán detrás de los vivos de ninguna manera. Queda más claro cuando dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Evidentemente, cuando hable del día del Señor se está refiriendo a la segunda venida, no a otra cosa. Si bien el principal texto para sostener esta doctrina es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, también hay otros más. Tal es el caso de Mateo 24 del 36 al 42. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces se coloca el énfasis en que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Se trata evidentemente del día de la segunda venida de Cristo, cuando separa el trigo de la cizaña, los buenos de los malos. Por ello, cuando habla de ser cogidos o llevados, debemos entenderlo como que serán llevados a la gloria, mientras los malos serán dejados para su condenación, o sea, irán al cielo y al infierno respectivamente. En el versículo 42 es muy claro: velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Se está refiriendo a la venida final de Cristo. La segunda venida, y nadie sabe cuándo será. Esta interpretación del texto de Mateo 24 es la mantenida por los primeros cristianos. Por ejemplo, vamos a citar a San Hilario de Poitiers. El día del Señor sorprenderá a dos en el campo, a saber, los dos pueblos de los fieles y de los infieles en el siglo, como en el trabajo de esta vida. Serán, con todo, separados, y el uno dejado y tomado el otro, en lo cual se da a conocer la separación de los fieles e infieles. Porque al agravarse la ira de Dios, los escogidos se ocultarán en sus moradas, mas los pérfidos serán dejados para combustible del fuego del cielo. Lo mismo hay que decir, respecto de los que muelen, de donde sigue diciendo, dos mujeres molerán, etc. La muela es la obra de la ley, mas, porque una parte de los judíos, así como creyó por los apóstoles, ha de creer también por Elías y ha de ser justificada por la fe. Por eso, una parte será tomada por la misma fe, a causa de sus buenas obras, y la otra será dejada en el trabajo infructuoso de la ley, moliendo en vano, y no amasará el pan del manjar celestial.
Cuando dice se los llevó, utiliza la palabra griega airo, que según la concordancia Strong sería elevar, alzar, por implicación cargar o llevar cargando. Entonces, la interpretación rapturista que tienen, por ejemplo, las asambleas de Dios respecto a esto, y abro cita, esto indica un traslado repentino de los creyentes a la tierra, mientras los no creyentes quedan aquí para enfrentar la tribulación. Mateo 24, del 36 al 42. Cierro cita. Se cae esta interpretación, pues lo que son llevados son los pecadores, no los rectos. Pero hay más. Encontramos lo que dice Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 37. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Aquí presentan una clara prueba de las palabras de Jesús, confirmando supuestamente que Él volverá secretamente antes de la tribulación. Sin embargo, tenemos el mismo problema de Mateo 24. Está comparando lo ocurrido en los días de Noé y en los tiempos de Lot, que fueron llevados o donde fueron llevados los pecadores. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Nótese que en ninguno de los dos casos ni Noé ni Lot fueron arrebatados, según la doctrina del rapto. Otro texto que respalda la interpretación rapturista es 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 54. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La pregunta es, ¿dónde este texto aparece siquiera insinúa un supuesto rapto secreto de los fieles previo a la tribulación? En ninguna parte. La frase, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es sobre lo repentino de la transformación al momento del juicio. El apóstol Pablo deja en claro que la resurrección de los muertos ocurre solo en la segunda venida de Cristo, que será anunciada por el grito de un arcángel y un toque de una trompeta. No hay un solo lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona una venida secreta de Cristo, por lo cual los justos sean liberados del tiempo de la tribulación. En realidad, la interpretación del que el rapto precede a la segunda venida de Cristo convierte a esta última en momentos distintos o diferentes, como habíamos visto en el dispensacionalismo. El rapto se vuelve una segunda venida, lo que hace que el regreso de Cristo después de la tribulación sea una tercera venida. Según el esquema del rapto, faltan aún dos venidas de Cristo, una para llevarse a los suyos en el rapto y otra venida final al final del tiempo. Sería la segunda venida y la tercera venida. La primera fue en la encarnación. Esta exagerada interpretación asegura que aquellos desafortunados que serán dejados sufrieron un periodo de 7 años de tribulaciones, una especie de última oportunidad de la fe. Al concluir los 7 años, Jesús regresará para una segunda venida adicional, esta vez con legiones de fieles. Juntos derrotarán al anticristo y comenzarán los 1000 años del reinado de Jesús sobre la tierra. La verdad es que Cristo vino en su primera venida y solo falta la segunda venida. La venida marcará el fin del mundo. Ese día Cristo reunirá a todos, a los que estén vivos para ese tiempo y también a los muertos, los cuales resucitarán. Después de ese evento, este mundo ya no existirá. En la Biblia se revelan solo 2 venidas de Cristo, no 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Pero ante esto, ¿cómo solucionan el problema de las 3 venidas según las asambleas de Dios? De esta forma, abro cita. Pablo describe la venida de Jesús en el aire, pero no dice nada de que sus pies tocarán la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida. Zacarías 14, versículo 4. Cierro cita.
Pero, ¿qué dice el profeta Zacarías? Bueno, él dice lo siguiente. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Con lo que dicen que, como Jesús no toca el suelo, no cuenta como venida a la tierra. Este argumento es risible. Aún así, si no tomamos en cuenta que, aunque no toque la corteza terrestre, está dentro de la atmósfera, se cuenta como que está la Tierra. Pero lo cierto es que Zacarías lo que está diciendo es que el regreso del Mesías será un evento potente, ya que el solo toque de sus pies se partirá el monte de los olivos, lo que evidentemente será también un evento visible para todos. La Iglesia ciertamente cree y enseña que Cristo retornará al final de los tiempos para juzgar a toda la creación. Y así ha sido desde siempre. Podemos comprobarlo con la frase del credo niceno del 325 después de Cristo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Podemos leer lo que dice en el numeral 673 del Catecismo de la Iglesia. Prosita. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toque conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Cierro cita. Luego prosigue en el numeral 674. Abro cita. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia que vincula el reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentidos pues y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os ha sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Y San Pablo le hace eco: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica a continuación de la plenitud de los gentiles hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en todos. Cierro cita. La iglesia entonces no será secretamente arrebatada para no pasar por la tribulación, como dice el Catecismo en el 675. Abro cita. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Cierro cita. Y finalmente, en el numeral 677 dice lo siguiente, abro cita: la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la cual seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Cierro cita. Entonces, contrario a las teorías rapturistas, la enseñanza de la iglesia es que Cristo no vendrá secretamente antes del fin para llevarse a los suyos, como dicen los rapturistas, sino que su venida será visible y gloriosa, o sea, todos podrán verlo, como dice Apocalipsis 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Además, Cristo vendrá con un gran estruendo, como dice Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no dijo nada de que su tercera venida, de una tercera venida visible para todo el mundo impío. Por otro lado, Jesús dijo que en su único regreso, el cual evidentemente no será en secreto, las tribus de la tierra se lamentarán al ver al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No hay ningún pasaje de la Biblia que enseñe que dicho arrebatamiento será en secreto, sino que todo lo contrario, será en un regreso, no en un segundo regreso, sino en dos. Y en este único regreso, seremos juzgados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No hay ningún pasaje de la Biblia que enseñe que dicho arrebatamiento será en secreto, sino que todo lo contrario, será en un regreso, no en un segundo regreso, sino en dos. Y en este único regreso, seremos juzgados por Él. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Cristo retornará en la gloria luego de la tribulación, no antes. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cristo retornará a la tierra acompañado de los ángeles, no de los supuestos fieles previamente arrebatados. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ni la Biblia ni Jesús enseñan que los fieles no estarán en la tribulación. Tomemos los ejemplos de Noé, de Lot, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Ciertamente Dios los protegió. Sin embargo, ninguno de ellos fue retirado de la tierra al cielo para ser salvaguardados de la tribulación. Ellos tuvieron que pasar la prueba en la misma tierra, escapando tiempo de los juicios de Dios, incluso debiendo dar su vida por el Evangelio, como el caso del apóstol Pedro y el apóstol Pablo, de la misma manera que aparece en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En este sentido, para justificar un supuesto arrebatamiento para escapar de la tribulación, citan Apocalipsis 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y con esta cita que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dicen, nosotros somos la iglesia de Filadelfia. Sin embargo, hay un pequeño gran detalle. El guardaré significa aquí guardar dentro, y no sacar a otro lugar o fuera de. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el griego utiliza la palabra o la frase tereo ek, que significa guardar, conservar, custodiar, reservar. Diferente hubiese sido si usara el término airos ek, que significa alzar, cargar, levantar, levar ancla, por ejemplo, quitar, recoger, tomar. Tomemos un ejemplo en donde, o tenemos algún ejemplo donde aparecen estos dos términos, y de hecho sí, en las mismas palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Finalmente indican que luego del arrebatamiento de Apocalipsis 3:10, el anticristo perseguirá a los que se queden en la tierra. Pero entonces, ¿quiénes son los que se describen en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7? Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este texto se refiere precisamente sobre el anticristo, y cómo él hace la guerra contra la iglesia, con los santos, como dice en el mismo texto. Lo más impactante de esto no es que solo se le permite hacer la guerra, sino que vencerlos. Aquí no hay nada que nos diga que la iglesia estará fuera de lo que acontecerá en la tierra, sino que todo lo contrario, tendrá que padecer una pasión al igual que su cabeza Cristo, y será en ese momento en el que se manifestará la gloria del resucitado.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hemos hecho un recorrido por los principales puntos que dieron origen a la doctrina del arrebatamiento secreto sostenida por el protestantismo de corte pentecostal y que podríamos sintetizar en lo siguiente. Juntamente en una mala exégesis de los escritos bíblicos que no tienen como objetivo enseñar esa doctrina. Es una doctrina nueva, pues no se tienen registro de ella hasta el siglo XVIII. Esta doctrina no es sostenida ni por católicos, ni por ortodoxos, ni tampoco, ni siquiera por el protestantismo histórico. Asegura que Cristo vendrá 3 veces en lugar de Dios, contrario a lo que enseña la Escritura. Ninguna parte de la Biblia se enseña que Jesús vendrá directamente a llevarse a los fieles para que no pasen por la gran tribulación. Por otro lado, la Iglesia enseña que Cristo el Señor reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. El día del juicio, al final del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y a muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o rechazo de la gracia. Cristo realmente volverá a la tierra para el juicio final y juzgará a toda la creación, pero no lo hará por una puerta lateral, sino que será un evento de proporciones cósmicas. El llamado que tenemos como cristianos es estar siempre vigilantes, creciendo en santidad, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo su voluntad. Eso sería, chicos. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de bendición y motivación para que ustedes mismos puedan conocer más su fe. No se olviden suscribir a este canal si no lo han hecho, darle me gusta, comentar, compartir y seguirme en mis otras redes sociales. Y si no eres católico, te animo, a que conozcas estos temas. Y sería hasta el próximo video. Que Dios los rebendiga.